sí, hemos comentado que el general Francisco Morales Bermúdez, ex dictador militar de nuestro país desde 1975 hasta 1980, estaba requerido por la justicia italiana. Claro, algunos posiblemente no conocen el tema y gracias al pedido de nuestros oyentes vamos a tratar este tema porque esto fue noticia en su oportunidad y alguien se está encargando de que esto no se difunda. Nos tienen con el tema, ¿no?, de la pandemia, de este tipo de cosas, pero la rendición de cuentas ante la justicia pareciera que está quedando olvidado, pero no solamente la justicia peruana, estamos haciendo la peor escena en el mundo internacional porque es la justicia italiana la que está requiriendo la presencia de alguien que fue gobernante en nuestro país. Vamos con la explicación en cuanto a este tema. Solamente yo voy a tratar dos aspectos fundamentales que está referido al dictador militar Francisco Morales Bermúdez, por el cual consideramos la justicia efectivamente debe requerirle explicaciones. En primer lugar, vamos a hablar de cuando el general Francisco Morales Bermúdez fue gobernante, ya finalizando su gobierno, años 79, 78, 79, 80 del siglo pasado, él participó en lo que mundialmente se conoce como el Plan Cóndor, algunos le denominan el Operativo Cóndor. ¿En qué consistió este Plan Operativo Cóndor? Recuerden que en los años, la década del 70 del siglo pasado, Sudamérica estaba prácticamente controlada por dictaduras militares neoliberales. Pinochet en Chile, Luis García Meza en Bolivia, Stroessner en Paraguay. Y nuestro país no era la excepción porque a partir de 1975, cuando ya fue destituido el general Juan Velasco Alvarado, que sí tenía una línea distinta, una línea progresista, bueno, ustedes saben pues, la CIA, la Central de Inteligencia Americana, tiene métodos para eliminar mandatarios que no les son pues de su agrado, ¿no? El caso Hugo Chávez, el caso Muammar Gaddafi en Libia, el caso Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, el caso Salvador Allende en 1973 en Chile, y la lista sigue, ¿no? Como las centrales de inteligencia de estos países poderosos tienen métodos, ¿no?, para ir eliminando a gobernantes que no son de su agrado. Entonces Francisco Morales Bermúdez logra pues asumir la presidencia de la República en 1975 y cambió de enfoque político, ¿no? Puede entenderlo de algún modo, corriente neoliberal, ¿no? Pero no solamente eso, se alió también al Plan Cóndor. Aquí es lo que nos interesa. ¿Y qué significa eso de el Plan Cóndor? Yo, para ilustrarles, amigos, aquí en Síntesis Semanal, vamos a proporcionarles un material que explica en breves minutos en qué consistió el Plan Cóndor, para luego hacer el detalle. Vamos, producción, con el video 4 referido al Plan Cóndor. Ya, mientras producción nos ayuda con la ubicación del material, es un material fílmico de la televisión argentina donde ellos nos explican, porque ellos padecieron también el Plan Cóndor, ¿no? Y consistió en la eliminación de varios adversarios políticos. Vamos con el material y luego les explicamos. Hoy vamos a hablar sobre el Plan Cóndor. ¿Y qué fue de esta operación? Bueno, debemos decir que el plan consistió en una organización estratégica de alcance internacional en la que participaron las dictaduras sudamericanas que gobernaban a Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, y que tuvo lugar entre la década del 70 y 80. También decir que estos países se organizaron con el fin de erradicar y perseguir el comunismo, a la vez de instaurar políticas neoliberales en Sudamérica bajo la coordinación e influencia y financiación de los Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia, es decir, la CIA. Y por último decir que el plan fue propuesto por Henry Kissinger, secretario de entonces de la presidencia de los Estados Unidos, durante el contexto de la lucha entre el capitalismo y el comunismo. Sigamos hablando un poco más sobre este Plan Cóndor, particularmente hablar sobre su contexto. Bueno, en lo que respecta al contexto, tenemos que decir que a mitad de la década del 70, después de un conjunto de golpes de Estado, se logra establecer una red de dictaduras en lo que se conocía como el Cono Sur y también en gran parte de América Latina. La conexión ideológica entre los países suramericanos propició las circunstancias para que trabajaran en conjunto.
También decir que en el ámbito internacional el mundo se encontraba dividido por la Guerra Fría. Había intereses por parte de los Estados Unidos en llevar a cabo una estrategia defensiva para impedir que se propagara el comunismo en el mundo. Y por último, debemos decir que por este motivo la CIA estadounidense organiza los primeros encuentros entre los miembros de seguridad de Argentina y Uruguay. Se reunieron para discutir la vigilancia que debía hacerse a los exiliados políticos. Continuemos hablando sobre los objetivos que se tenía con este Plan Cóndor. Bueno, decir que el principal objetivo de esta coordinación internacional fue tanto luchar contra el comunismo de la región como instalar nuevas políticas neoliberales. Para llevarlo a cabo, el plan pretendía acabar con todo aquel que supiese una amenaza para las políticas liberales que planteaba los Estados Unidos. También decir que a la vez el proyecto facilitaría el intercambio de información entre los 6 países de la dictadura sudamericana. Algunos de los objetivos de este plan fueron los siguientes. Bueno, destacar lo ya mencionado, el intercambio de información que sería recibida por la CIA. También eliminar la actividad armada de las guerrillas comunistas y también reforzar las fuerzas de seguridad para lograr un mayor alcance en toda Latinoamérica. Y por último, mencionar la persecución, vigilancia, detención y tortura de aquellas personas que fuesen consideradas amenazas para las políticas del orden instaurado. Sigamos hablando un poco más sobre este Plan Cóndor, en este caso hablar sobre su ejecución. Bueno, decir que la ejecución del Plan Cóndor se estableció el 25 de noviembre del año 1975 en Santiago de Chile. A la reunión acudieron el jefe de la Policía Secreta Chilena, la DNA, es decir, Manuel Contreras, además de los líderes del Servicio de Inteligencia Militar de Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay. También decir que otros países del continente sudamericano se unieron más tarde, entre ellos Brasil, Perú y Ecuador. Cada integrante recibía un número identificativo, de manera que su seudónimo era el número correspondiente precedido de la palabra Cóndor, es decir, Cóndor 1, Cóndor 2, Cóndor 3 y así sucesivamente. Continuemos hablando sobre este Plan Cóndor, particularmente hablar sobre sus consecuencias. Bueno, primero tenemos que decir que como el objetivo suponía erradicar a todo opositor, el Plan Cóndor dejó muchas víctimas, entre ellas miles de políticos y militantes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay que murieron torturados. Para seguir ampliando sobre esta información de las víctimas, cabe destacar que las cifras indican que hubo alrededor de 50.000 muertos y más de 30.000 desaparecidos, los cuales se estima que fueron trasladados y detenidos en otros países, además de mencionar las 400.000 personas que fueron detenidas. Y por último decir que el ambiente de tensión en los países afectados durante esta época supo ser asfixiante. Se tenían en obsesiva vigilancia a los enemigos públicos y toda la población en general se encontraba reprimida. Hemos observado un material audiovisual que está referido a lo que se denominó el plan o el operativo Cóndor, pero nos ha escrito un oyente y efectivamente hay que mencionar algo, ¿no? Nos pregunta, ¿y en qué programa se comentó ese tema? Entonces, gracias a producción acá, nuestros colaboradores, el señor Juan Montalvo y el señor Marino Valladares, vamos a hacer solamente un fragmento, mencionar un fragmento de lo que se comentó en el programa del 28 de noviembre. A ver, producción, vamos con el video 3. Vamos a hacer un comentario en el contexto nacional, porque resulta que nuestros legisladores actuales, si bien es cierto, algunos de nuestros legisladores se han esmerado en que existan mecanismos legales para dejar sin efecto una serie de privilegios de las que gozaban nuestros expresidentes de la República, que lamentablemente
Habría que hacer un recuento, ya tendríamos que irnos hasta la dictadura militar de Francisco Morales Bermúdez, porque todos ellos han terminado severamente cuestionados. Y de esto no se libra el general Francisco Morales Bermúdez, que él está reclamado por la justicia italiana. Recordemos eso, en el segundo gobierno de Alan García, la justicia italiana emitió una sentencia requiriendo la captura internacional de Francisco Morales Bermúdez, y el gobierno de Alan García Pérez impidió que se proceda a la extradición. Entonces muchos decían, no, hasta la época de Fujimori eran los casos de corrupción. No, si retrocedemos en el tiempo, parece que vamos a llegar a la época de los inicios de la República, porque nuestra historia peruana al parecer está plagado de casos de corrupción, el contrato Dreyfus, habría que hablar de todo eso, ¿no? La guerra con Chile también, cuando muchos se beneficiaron. Lamentable nuestra historia. El programa ese material del programa del 28 de noviembre, que fue difundido aquí a través de nuestro programa Síntesis Semanal. Y vamos entonces ahora sí a pasar a la explicación. Ya tenemos entonces el material que nos ha explicado en qué consistió el Plan Cóndor. Recordemos, en 1975 se reúnen varios dictadores que gobernaban varios países de Sudamérica, obviamente, ¿no?, digitados, ¿no?, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, al mando del entonces secretario de Estado, Henry Kissinger. ¿Cuál era el objetivo? Que estos gobiernos dictatoriales inicien una identificación, persecución y desaparición de los opositores a los regímenes de ese entonces, ¿no? Si bien es cierto, inicialmente nuestro país no integraba el Plan Cóndor, porque hasta ese entonces gobernaba el país el general Juan Velasco Alvarado. Luego, ya cuando el general Morales Bermúdez ya asume la jefatura de Estado, bueno, nuestro país sí participó pues de este operativo Plan Cóndor. Ahora, de manera concreta, ¿qué es lo que compromete al general Francisco Morales Bermúdez en esta acusación? En el año 1979 desaparecieron 4 argentinos que radicaban en la ciudad de Lima. En el distrito de Miraflores, de Lima capital, fueron secuestrados por la entonces Policía de Investigaciones del Perú, la famosa PIP, y trasladados, según dicen, al balneario de Ancón, también en Lima capital. No se supo más de estos 4 ciudadanos argentinos. Pasados los años, sus familiares, que son de origen italiano, recurrieron a su gobierno en Italia, en Roma, a la Corte Judicial de Roma, para que se abra una investigación. Y desde hace aproximadamente 15 años hay un proceso judicial que ha investigado no solamente la desaparición de estos 4 ciudadanos argentinos de descendencia italiana, sino de otros ciudadanos de distintas nacionalidades. Y es así como se ha identificado que ellos fueron intervenidos y desaparecidos en Lima. Es por eso, esto compromete al gobierno de entonces, el régimen militar de Francisco Morales Bermúdez. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? No es un problema tampoco que alguien afronte un proceso judicial, porque para eso están las garantías del caso, ¿no? Para eso le comunican al acusado, al investigado, que tiene derecho pues a presentar medios probatorios, a formular sus alegatos, lo que corresponde, es decir, su derecho de defensa. ¿Qué ocurrió con el general Francisco Morales Bermúdez Cerruti? Nunca se presentó, ignoró las notificaciones, se mantuvo al margen. Entonces la justicia italiana ya desde esa época ha estado notificando a la justicia peruana para que se proceda a una extradición. Y lo que habíamos dicho ya en el programa anterior, que los gobernantes de nuestro país, en ese entonces el expresidente Alan García Pérez, no brindó las facilidades a la justicia italiana para que por lo menos el señor Francisco Morales Bermúdez rinda una declaración. Hasta ese momento no se estaba disponiendo su captura, simplemente se le notifique y que acuda a las audiencias para dar explicaciones. Claro, porque ahí hay un vínculo, ¿no? El expresidente Alan García Pérez, recordemos que tuvo como ministro de Agricultura, en su primer gobierno, en 1985-1990, tuvo como ministro de Agricultura a Remigio Morales Bermúdez, hijo del general Francisco Morales Bermúdez. Tal vez esa sea la explicación fundamental, ¿no?, por el cual el señor expresidente Alan García Pérez tuvo interés en entorpecer la labor de la
justicia italiana. Y entonces seguimos con esto del Plan Cóndor porque hubo una primera sentencia que lo condena al general Francisco Morales Bermúdez a cadena perpetua por la desaparición de 4 ciudadanos argentinos. Esta sentencia en primera instancia en Roma se dictó en enero del año 2017. Bueno, y por una serie de apelaciones, de impugnaciones, ¿no?, de las partes involucradas, se revisó en segunda y última instancia en una corte en Roma, en la Corte Suprema, y el 8 de julio del año 2019 se confirmó la sentencia, es decir, se condenó a varios involucrados, entre ellos el general Francisco Morales Bermúdez, cadena perpetua, y también quien fue su primer ministro de entonces, Pedro Richter Prada. Bueno, con el señor Pedro Richter Prada ya no se podrá ejecutar porque él falleció en julio del año 2017. Pero no solamente ese es el tema que involucra y por el cual en síntesis semanal se realizó el comentario, que la justicia italiana lo requiere al exmandatario de nuestro país, Francisco Morales Bermúdez. Entonces, ¿tiene algún sentido considerar que los casos de corrupción, y peor que corrupción, porque esto es genocidio, es la desaparición de personas, involucra también a gobiernos anteriores, ¿no? Les reitero, muchos decían, hasta el gobierno de Fujimori, desde esa época empezó la corrupción. Esto viene de mucho antes, ¿no? Entonces, ya hay un primer tema que consideramos involucra directamente y no es un simple ciudadano, recuerden eso, la vergüenza que estamos pasando ante la justicia internacional, que la justicia italiana nos requiere la ubicación y entrega de un ciudadano peruano y no se cumple con dicho mandato. ¿Y ustedes creen que los medios de televisión de señal abierta difunden este tema? Esto es una vergüenza a nivel internacional. Por eso que nuestro país es mal visto, porque no respetamos el orden jurídico internacional, porque existe un orden, existen tratados, existen convenios. Es decir, entonces, ¿para qué acordamos, para qué suscribimos convenios si no lo vamos a cumplir? Y nuestros gobernantes guardan silencio, incluidos otros candidatos que también sueñan con ser presidente para el 2021.